Lamas Puccio, quien nos acompaña esta noche. Le damos la bienvenida al doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, para que nos explique un poco en qué va a consistir esta nueva etapa en el proceso que se sigue contra Pedro Castillo, Aníbal Torres y los otros implicados en este golpe de Estado del 7 de diciembre. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido al programa. ¿Qué tal, Mávila? Muy buenas noches. Sí, lo escuchamos. Esta es una medida de contenido procesal que, si bien es cierto, define la situación legal de Pedro Castillo y Aníbal Torres respecto a su presencia en un proceso, en una investigación. Hay que señalar varios aspectos. El primero es que esta sentencia o esta decisión, esta resolución del juez de tutela está siendo objeto de una apelación. Va a tener que ser revisada por una instancia superior que puede manejar criterios diametralmente distintos respecto a lo que sea resuelto. Abro paréntesis, si me permite, abro paréntesis para que los televidentes no pierdan el hilo. Esto significa que podría cambiar, podría reducirse, por ejemplo, el tiempo que la Fiscalía ha pedido para la detención preventiva, o incluso rechazarse el pedido de la Fiscalía todavía. Bueno, esa es una decisión que corresponde a la segunda instancia, nada está descartado. Se puede confirmar, se puede revocar, dependiendo del criterio que se maneje en esa segunda instancia, pero eso de ninguna manera significa, por lo menos en cuanto a lo que se ha resuelto el día de hoy, que sea la última palabra en cuanto al tema de la solicitud de prisión preventiva. Paralelamente a eso se ha iniciado ya una investigación preparatoria sobre la base de los elementos de convicción, tomando como punto de referente lo que se ha resuelto, sobre todo en el tema de la detención preliminar. Respecto a los hechos tipificados, los que motivan esta investigación, que es el tema de rebelión, el tema de conspiración, el tema de abuso de autoridad y atentados contra la tranquilidad pública, los elementos de convicción en cuanto a Pedro Castillo me parece que han sido definitivos, sin soslayar, por supuesto, la gravedad de los delitos que se han imputado o que se están imputando, y de manera muy particular el tema del peligro de fuga, que creo que es un factor que debe ser definido en el criterio del magistrado para poder decretar una detención preventiva definitiva. En el caso de Aníbal Torres, yo sí creo que hay algunas discrepancias sobre el particular. Sí, pero permítame nuevamente abrir paréntesis. Lo que usted dice tiene especial importancia porque durante la lectura del juez se da cuenta de que la defensa de Aníbal Torres había admitido algo que ya se había hecho público, que tanto el presidente como quien era en ese momento su asesor legal, entendemos, iban hacia la Embajada de México, a donde habían pedido asilo, con la finalidad de salir del país. Con esto el peligro de fuga queda absolutamente acreditado, más allá del arraigo y de la pérdida de poder que alegó la defensa cuando dijo ya no hay ministros y él ya no está más en el poder. Claro, él fue detenido justamente en camino hacia la embajada. Y eso es un hecho más que evidente. Además, la respuesta del gobierno extranjero respecto a la decisión de asilarlo políticamente. Entonces, en ese factor que creo que es fundamental, sobre todo cuando se decide si procede o no procede una prisión preventiva, creo que es el que ha marcado la ruta. Sin embargo, como manifestaba en cuanto a Aníbal Torres, yo tengo algunas discrepancias. Por ejemplo, ¿perdón? Por ejemplo, le decía... Decía de que por lo menos en un primer momento, la participación de Aníbal Torres tiene igual responsabilidad que la de Pedro Castillo. Y claro, entiendo que es una persona mayor de edad, que sufre y padece de algunas dolencias físicas o de otra naturaleza, pero eso de ninguna manera justifica una orden de comparecencia con restricciones, porque bajo los mismos criterios hay pronunciamientos totalmente distintos respecto a Castillo y a Torres, y me parece que ahí hay un tema que tendrá que ser resuelto por la instancia superior. La participación de Aníbal Torres y los elementos de convicción, que por lo menos en un primer momento estarían corroborando su participación, en todo caso como cómplice, no están definidos. Yo creo que ahí ha habido
un desbalance, porque podría poner muchos ejemplos, en el caso, por ejemplo, del presidente o el expresidente Alberto Fujimori, o en el caso del PPK, son personas que teniendo graves dolencias físicas siguen, o en el caso de Fujimori, sigue privado de su libertad. O sea que si vamos a analizarlo desde el punto de vista estrictamente médico, para poder justificar una orden de comparecencia, me parece que no están muy claros los criterios. Doctor, sobre esto, en efecto, yo escuchábamos la lectura que hacía el juez esta tarde y claro, sí sorprendió porque uno decía, bueno, caramba, si está claro que fueron 2 o 3 personas las que estaban junto a Pedro Castillo y las que contribuyeron o incluso habrían redactado ese discurso, ¿qué pasó? Pero ¿cree usted que el cambio de posición de Aníbal Torres ya no era ministro, era asesor de la presidencia del Consejo de Ministros en ese momento, nombrado por Betsy Chávez, pudo ser un factor a tomar en cuenta por el juzgado? ¿O cree que No, más pesó la edad y la situación general de arraigo, etcétera, del señor Torres? yo creo que los precedentes respecto a la condición de funcionario público de Aníbal Torres han marcado la ruta de los acontecimientos. Si bien es cierto, en ese momento dejó de ser premier, se había convertido en un asesor, Sí. desde el punto de vista de la coparticipación o de una complicidad compartida, siguen siendo exactamente los mismos. Claro, en una situación de funcionario público es una circunstancia que puede agravar la responsabilidad, pero desde el punto de vista del análisis estrictamente procesal respecto a las exigencias para poder disponer de una prisión preventiva, desde mi opinión personal, las condiciones han sido exactamente iguales. No tendrían por qué haber estado solo por el hecho de manifestar que se trata de una persona mayor de edad, que tiene algún tipo de dolencias o que puede contar el tema del COVID. No creo que sea una justificación razonable, sin perjuicio también de que las restricciones que se han planteado respecto a esta orden de comparecencia Sí. también pueden ser discutibles, porque en ningún momento había un pronunciamiento sobre la prohibición, por ejemplo, de que Aníbal Torres pueda salir a los medios de comunicación, como lo ha venido haciendo, y esa ha sido una característica muy peculiar de su comportamiento como funcionario, como premier o como asesor. Eso ha debido ser objeto de un pronunciamiento por parte del juez de tutela cuando planteó las restricciones. Y sobre ese aspecto creo que no se ha señalado absolutamente nada, tomando en cuenta pues, que el rol de los medios de comunicación y el rol que compete a las personas que salen en los medios de comunicación, en algunos casos a instigar o incentivar actos de la violencia, es parte de un problema que debe ser visto en su conjunto, ¿no? De acuerdo, doctor, le agradezco. El tiempo gana, pero sumamente interesante la explicación. ¿Cuál será el destino en este momento de Pedro Castillo? Eso es lo que muchos se preguntan. ¿A dónde irá Pedro Castillo ahora? Bueno, en su condición de exmandatario, dadas las condiciones materiales y físicas del centro de reclusión en el que se encuentra, entiendo yo que va a continuar y la prisión preventiva, por lo menos como está planteada hasta este momento, y se ha resuelto, administrativamente van a continuar siendo las mismas, ¿no? Ya. Ahora, hay un detalle que ha saltado a la luz, el acceso al uso del celular que tiene Castillo, con el cual ha estado tuiteando, se ha estado comunicando. ¿Esto cabe en una situación como la que él cumple? Es decir, una persona denunciada por los delitos por los que está denunciado Pedro Castillo, ¿tiene ese derecho, le asiste el derecho de utilizar este celular que entiendo era facilitado por una de las personas que le prestan seguridad para que él tuitee y haga pronunciamientos políticos, de corte político? Ese es un tema eminentemente administrativo, que cuando estuvo vigente la detención preliminar estaba bajo la competencia de la policía. Al haberse dispuesto una prisión preventiva, ahora es competente el Instituto Nacional Penitenciario. Y existen una serie de protocolos, una serie de normas, una serie de restricciones, porque la privación de la libertad en un centro carcelario necesariamente tiene que tener restricciones. Entonces ahí hay que imponer aspectos administrativos, tanto en cuanto al tráfico de información, en cuanto a las personas que son objeto para visitarlo, cuál es el rol de los abogados, las restricciones, es decir, una serie de mecanismos que en este momento ya son exclusivamente competentes
de la dirección administrativa del Instituto Nacional Penitenciario. Claro. Ahora, sí, pues uno se pone a pensar, si además se le están imputando determinados delitos que tienen que ver con la alteración del orden público, y este señor en su calidad, además de expresidente, ¿no?, de golpista, está escribiendo mensajes que incitan precisamente a ese desorden, para ponerlo en términos así de lo más eufemísticos, no cabría la posibilidad, debería estar prohibido de por lo menos tener una participación política activa. Es lo que la lógica nos dice, pero usted nos explicará. Por otro lado, la defensora del pueblo ha señalado que la cantidad de visitas que ha recibido Pedro Castillo es muy grande, y nosotros aquí tenemos una gráfica que queríamos que usted observara, por ejemplo, de lo que hemos destacado, ¿no? El 8 de diciembre, por ejemplo, recibió la visita de Betsy Chávez, Aníbal Torres, Pablo Monroy, que es el embajador de México, Carlos Aparicio, embajador de Bolivia, Roberto Sánchez, exministro. Al día siguiente, el 9, nuevamente estuvo con él Betsy Chávez, Aníbal Torres, Raúl Noblecilla, Ronald Atencio, quienes hoy son abogados del presidente, Jaime Laos Goicoechea, ex asesor de Gregorio Santos. El 10 de diciembre, nuevamente, bueno, su abogado, pero también, y junto a una larga lista de personas, estuvo Brangi Mateo Blas, prefecto de Junín y dirigente del CONARE. El 11 de diciembre destaca, también en una lista bastante amplia, donde figura nuevamente Betsy Chávez, Johnny Vázquez Castillo, su sobrino. El 12 de diciembre, Betsy Chávez y sus abogados, nuevamente Noblecilla y Atencio. Y el 13 de diciembre destaca la presencia de Noblecilla, Atencio como abogados, Betsy Chávez, Nicolás Bustamante, ex ministro de Transportes, cuando sabemos que además hay investigaciones en curso de la Fiscalía, ¿no?, por ejemplo, sobre las licitaciones y otras irregularidades que se habrían cometido en algunos ministerios, dentro de los que está incluido el sector transportes, vivienda, etcétera, otros, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Tendría que serse más cauteloso con las visitas, o lo que dice la norma es que no hay una restricción para que Castillo reciba a quien quiera visitarlo? Se trata de una persona preventivamente detenida que tiene una particular connotación política, que está inmersa dentro de los conflictos de violencia política y social que estamos viviendo en los últimos días. Por otro lado, de ninguna manera implica recortarle los derechos que le asiste a toda la verdad, pero tiene que haber un orden, tiene que haber un tratamiento, una justificación para poder permitir que una persona bajo determinadas circunstancias visite a un ciudadano que está privado de su libertad. Los abogados, el control de la información, qué tipo de documentos se están discutiendo en ese momento, si tienen medios de comunicación, si ingresan con medios de comunicación. Eso es lo mínimo razonable. Cuando uno visita a un presidiario, a una persona en la cárcel, tiene que ser sometido a un control físico, personal, tiene un tiempo, una sala en donde debe reunirse, incluso en casos de máxima seguridad se controla el tipo de conversación a la vez que se está sometiendo sobre determinados temas. Entonces, si eso lo trasladamos a la situación tan especial que significa Pedro Castillo, evidentemente hay una situación de descontrol que esperemos que en los próximos días, bajo la jurisdicción del INPE y del ministro de Justicia, se tengan que tomar algunas medidas en el sentido de ordenar estas visitas y que no se conviertan pues en un nexo de comunicación totalmente descontrolado, que además algunos sujetos, algunas personas inescrupulosamente lo utilizan en el plano político para poder incentivar la violencia, para desprestigiar a las instituciones y para generar una situación de caos como el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? De acuerdo, doctor, le agradezco mucho que esté con nosotros, que haya estado con nosotros esta noche, que quede claro, por supuesto, que toda investigación, todo proceso de esta naturaleza tiene que llevarse a cabo en el estricto marco legal y con el respeto, por supuesto, al debido proceso. Eso sin duda, pero es una situación delicada. Castillo es un actor político importante, intentó dar un golpe de Estado y hoy por hoy muchas personas de su entorno están participando en las movilizaciones
que se producen e incluso incitando a la violencia. De ahí la curiosidad. Muy amable. Gracias al doctor Lamas Puxio por acompañarnos. En esta otra oportunidad. Muy bien.